Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sembrando Diálogos. Hoy día nos encontramos nuevamente aquí en el estudio Matasur, ¿cierto? Hoy día nos está acompañando Aldo en todo lo que es el audio, así que ahí agradecemos también a Aldo por acompañarnos y tenemos un tema nuevo e interesante para mostrar con ustedes. Sí. André. Hola y bienvenido, Aldo. Gracias siempre por el apoyo. Bien, la verdad es que hoy día quisimos traer una nueva metodología para la reflexión que queremos instaurar con la Consu, así que vamos a ver qué tal sale. Y es la revisión de algunos artículos o temas que nos parecen de interés. En base a que ya les hemos ido contando que ambas somos docentes, nos dedicamos al área de la terapia ocupacional en la salud mental y estamos recibiendo frecuentemente o acompañando a estudiantes, quisimos partir con uno que tiene relación con cuáles son estas funciones que el terapeuta ocupacional puede tener en salud mental, ¿ya? Así que, para partir, tomamos de base un artículo que es de España, que es del año 2009, así que vamos también aquí a ir aportando reflexiones con la Consu respecto a nuestra experiencia y actualizaciones que pueden existir, pero que nos pareció bien bueno por la manera en la que presenta la información y como sencillo para partir revisando. Este artículo se llama Funciones del terapeuta ocupacional en el ámbito de la salud mental y es realizado por profesionales de la Asociación de Profesionales de Terapia Ocupacional de Cataluña. Los nombres después lo podemos dejar escritos ahí cuando publiquemos. Así que, bien. ¿Qué te parece, Consu? Me parece genial, creo que es una nueva forma de acercar el conocimiento, a lo mejor, a personas que no estarían interesadas en leer un artículo o que no sabrían dónde buscar información asociada a esto. Estudiantes, por ejemplo, personas que a lo mejor están interesándose en el área o que están ingresando al área, les podría servir como un panorama, como un pantallazo general para poder comprender un poco cuáles son estos elementos, estas acciones que los terapeutas cumplimos en el ámbito de la salud mental. Hay que tener claro, y como este artículo es del 2009, como dijo el André, la idea es que nosotros también vayamos aportando tal vez reflexiones, actualizaciones en torno a este ámbito. André. Así que, bien, bueno, este es un artículo que está de libre acceso en internet, si no cualquier cosa también se puede consultar. Y es una propuesta que es bien interesante porque los distintos autores y autoras intentaron establecer como distintos criterios para el análisis de la función de los terapeutas ocupacionales. Pero plantean que por diversos motivos solo llegan a contestar un punto que se denomina funciones generales y específicas de la terapia ocupacional en salud mental y o psiquiatría. Así que bien, ¿te parece, Consu, empezamos con funciones que se asocian a los procesos como organizativos o de administración? Partamos ¿O empezamos con evaluaciones e intervenciones? No, yo creo que partamos con lo administrativo, que yo creo que a lo mejor no profundizamos tanto, pero contamos un elemento general, pero creo que igual es bueno porque muchas veces es una área que se desdibuja harto. Uh-huh. Y yo creo que los terapeutas a veces no tienen tanta conciencia como del tema de la gestión. O sea, me parece muy interesante poder relevar aspectos que son propios del trabajo en salud mental desde lo organizacional o desde la gestión misma, ya que es algo que a lo mejor los terapeutas no hacen siempre. O sea, me parece que podría ser novedoso. Quizás por ahí. Estoy muy de acuerdo. De hecho, casi siempre, a mí me pasa que también tengo la posibilidad y el agrado de recibir estudiantes que están en quinto año. Entonces, en mi caso, yo justo tengo un rol que tiene que ver con la coordinación dentro del hospital. Entonces, muchas veces quedan como, oh, los TO también participamos en esto. Y es como, sí, también obviamente podemos llegar a participar en funciones que son más administrativas o de organización. Así que la idea es que vamos a ir leyendo algunas cosas y las vamos comentando. Entonces, punto 1 dice elaboración de proyectos, programas y protocolos de actuación de terapia ocupacional. ¿Cómo te ha ido con eso? La verdad es que yo he trabajado harto, en salud mental en hartas áreas,
particularmente en ambulatorio, más que en otros espacios. Tú eres la reina de los proyectos. Pero yo, sí, he trabajado mucho en proyectos, en creación de proyectos, en creación de protocolos también, como protocolos de acción, protocolos de trabajo, protocolos de derivación, protocolos de comunicación interna, protocolos de, no sé, como en ciertas temáticas puntuales y como en guías al usuario, como... Creo que en ese ámbito los terapeutas tenemos mucho que decir gracias a que tenemos un lenguaje más amigable que a lo mejor otras profesiones para referirnos a las cosas. Estamos acostumbrados a trabajar en distintos contextos con personas con distintas características y creo que en ese ámbito logramos efectivamente profundizar, trabajar, aportar desde esa cercanía. Entonces, cuando uno habla con otros profesionales de salud, no digo que todos sean así, pero existen en varias profesiones que a mí lo usualmente dicho es que esta persona me habla como en difícil. Sí. No logro entender bien qué quiere decir, ¿no? Lenguaje técnico. Lenguaje muy técnico. Y nosotros podemos ser muy técnicos, pero también tenemos esto, y como estamos acostumbrados a trabajar con personas en diversos contextos, desde una mirada bien integral, tendemos también a simplificar mucho lo que decimos, ¿no? Aunque lo podemos decir de una manera muy técnica, también lo podemos decir de una manera muy simple. Y creo que ahí aportamos un montón en acercar a veces ciertos elementos que pueden ser más complejos a un lenguaje que es más amigable. No sé si tú estás de acuerdo, pero... Sí, estaba pensando como también en experiencia, porque efectivamente yo creo que cuando uno sale o se forma, si bien están todos los espacios para poder ir profundizando respecto a la creación de proyectos, de programas o de política, como que siento que uno siempre se imagina en el contexto como de la intervención directa, individual o grupal, pero efectivamente hay dispositivos que a nosotros como terapeutas ocupacionales también nos piden que vayamos desarrollando como ciertos protocolos, ciertos programas que sustentan también como los funcionamientos de la institución. Entonces, yo estaba como recapitulando un poco como las experiencias y recuerdo que a uno también lo invitan mucho a participar en mesas de trabajo, en mesas de gestión, con temáticas que a veces no solo como que interpelan al terapeuta ocupacional en salud mental, sino que también a... como al a resto otros del equipo. profesionales. Sí. No sé, por ejemplo, una vez tuvimos que redactar todo el protocolo de manejo de la intervención en crisis o de los apoyos que se pueden hacer en agitación psicomotora, que dentro de los pasos como de las desescaladas emocionales que se realizan también están todas las contenciones ambientales y de ahí los terapeutas ocupacionales tienen mucho que también pueden aportar. Entonces... los protocolos de actuación, por ejemplo, en ciertos como casos puntuales, en ciertas patologías puntuales, ponte tú demencia, ponte tú con el manejo ambiental, con el trabajo asociado a los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia. Creo que esos elementos nosotros tenemos como información de sobra desde la práctica. Entonces creo que en ese punto tú das como ahí, justo en el clavo, creo yo. Y de ahí también estaba pensando en, por ejemplo, cuando organizas o se planifican, se participan, que no necesariamente es algo que uno hace solo como TO, como yo creo que aquí es súper importante en los equipos que son de salud mental, todo el trabajo que es interdisciplinario. Pero postulaciones a otros proyectos. Postulaciones a fondos también, por ejemplo. En el hospital. Una vez postulamos un proyecto que era de Senadis, como para promover espacios de inclusión social para los usuarios que se atendían ahí en el hospital. Y como de apresto laboral también. Entonces, ahí una de las chicas que llevó como todo el proyecto fue Sandra, que es una trabajadora social que ha participado en otros capítulos, que lo pueden escuchar. Y ella, por ejemplo, fue como... tenía gran parte de la gestión, pero incluía a todo el resto de profesionales haciendo distintos tipos de como propuestas terapéuticas para como promover espacios de participación para las personas que se atendían ahí en el servicio. Y yo creo que eso se conecta con otro de los puntos acá que hablan de las funciones, que dice la elaboración de programas orientados a la mejora de la calidad de vida de las personas. Que yo creo que al final ese es un objetivo central de los proyectos.
O sea, como si tú me preguntas a mí, yo creo que las palabras que uno más usa en los proyectos tienen que ver con aumentar o mejorar una condición, mejorar o aumentar la calidad de vida de alguien, eh, o trabajar en torno a la calidad de vida o bienestar asociado a un contexto. Estaba buscando cómo redondear la idea. Entonces creo que es importante porque al final la calidad de vida es un concepto súper gigante, porque implica un montón de cosas, pero en el foco central está el bienestar en los diversos contextos. Como que el bienestar es parte de la calidad de vida. Uno a veces lo usa como sinónimo, pero en el fondo como que forma parte de eso. Y por lo tanto, desde ahí, creo que es uno de los objetivos que yo creo que casi siempre está en los proyectos. Siempre aparece un objetivo asociado a calidad de vida o a bienestar. Como que una de las dos siempre aparece. Es verdad. Así que yo creo que desde la experiencia comentarles que sí, como terapeutas ocupacionales hay mucho que aportar en la creación de distintos proyectos y programas. Generalmente desde la salud mental uno lo visualiza desde el ámbito más comunitario, pero en los contextos clínicos también. Por supuesto. Tenemos como funciones ahí relevantes que poder cumplir. Y de distintos tipos. Por ejemplo, acá también hay una función que habla de la participación y la elaboración de acciones asociadas a mejoras en los grupos de la calidad asistencial. Y si bien, en mi caso, obviamente te hacen capacitaciones y formaciones de calidad, yo nunca he formado parte de un equipo de la calidad asistencial. Pero tengo muchos colegas, terapeutas ocupacionales, que realizan sus funciones con atención directa al público, pero que tienen horas especiales para participar en los procesos de la calidad asistencial. Bueno, yo estuve en un grupo de calidad. Sí. En el hospital. Sí, bueno, la Consu estuvo mucho ahí trabajando donde nos conocimos en el área de gestión. Así es. Y es heavy porque la gestión, cuando tú decías a un terapeuta, oye, gestión, como, qué fome, qué es esto. Y la verdad es que la gestión es súper entretenida. Claro, no es lo mismo porque es como, claro, más burocracia, más informe, más otro estilo de trabajo, pero que al final igual tiene un impacto en el usuario. Claro, y en muchos usuarios tal vez. Entonces es heavy. Y yo quisiera aquí, no sé si aparece más adelante o no aparece, pero el tema de como que la gestión es la base para la elaboración de políticas. Los terapeutas ocupacionales estamos no tan metidos en política pública como deberíamos. Y creo que conocer de gestión, saber de gestión, nos permite estar en los lugares donde se toman las decisiones. Y creo que ahí es donde yo, a mi forma de ver, puedo estar súper equivocada, ya es mi percepción, desde mi experiencia, creo que los terapeutas nos falta. Como, ¿cuántos terapeutas tenemos en políticas públicas así como haciendo mucho énfasis? Hoy día más que antes, sin duda. Pero falta, o sea, todavía hay políticas públicas en las que no tenemos terapeutas y cuando hablamos de discapacidad, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de, no sé, género, cuando hablamos de muchos otros elementos, la visión del terapeuta igual podría haber sido muy favorecedora en ciertos proyectos donde no está. Y uno dice, se nota que aquí no había un terapeuta, ¿sí? No porque nosotros seamos lo más increíble del mundo, pero porque aportamos una visión que es súper específica y especial y diferente, que tiene que ver como con lo más simple, o con lo cotidiano. Nosotros vemos lo cotidiano permanentemente y lo apreciamos. Y yo conozco muy pocas profesiones que hagan lo mismo. De hecho, nadie más hace lo mismo. Entonces creo que ahí nosotros tenemos un tremendo plus, porque la vida ocurre en lo cotidiano, po. Sí, po. Entonces nosotros tenemos mucho que decir, pero no estamos incluidos, o no siempre estamos incluidos. Y eso pasa porque nos falta formación, porque no nos gusta el área, porque la gente que está trabajando en eso a lo mejor no ha llegado todavía a esos lugares de decisión o de poder, porque son lugares de poder, digámoslo. Entonces todavía hay como algo que tenemos que tensionar, pero es súper atrapante. De hecho, yo hago clases de gestión en la universidad. Y cuando tuvimos la primera clase dije, chiquillos, cuéntenme, ¿qué creen que hace un terapeuta en gestión? Y uno me dijo, es que yo no entiendo ni siquiera por qué tenemos este ramo. Y yo así como, estamos súper bien. Y yo con mi corazón roto en pedazos, pero no se lo podía decir al estudiante. Entonces fue como, wow,
como Sí. así de distanciados estamos de la política, de como esta parte más como administrativa, que no es probablemente gusto de todo el mundo, no tiene por qué serlo, pero también es una posibilidad, po. Es que yo creo que es eso, es como poder visibilizar que esta es un área donde podemos como formar parte y aportar de manera significativa. Sin duda. Y que generalmente cuando uno ingresa a la carrera o cuando te hablan de terapeuta ocupacional, tú te imaginas como ciertas cosas, como que aún somos una carrera que para algunas personas seguimos siendo como muy desconocidos en nuestras funciones. Y incluso dentro de la misma como comunidad de estudiantes hay funciones que son muy desconocidas de lo que pueda hacer un terapeuta ocupacional. Y aparte que también hoy en día están muchos colegas haciendo cosas súper interesantes, súper novedosas. Y también es importante poder irle dando como el espacio o la voz a eso. Y yo creo que efectivamente cuando uno estudiaba se hablaban estos temas, pero no se enfatizaba tanto, entonces tú veías como más lejano. Hoy uno ya se puede dar cuenta que cada vez hay más terapeutas ocupacionales como involucrados en Sí, estas claro. áreas, en procesos más vinculados como a programas o a políticas públicas, a mesas de gestión, a departamentos de salud. Y eso también es una novedad. Yo muchas veces les cuento, mira acá, bueno, quienes están arriba de nosotros, que van dando como orientaciones técnicas en temas de salud mental, están los departamentos de salud, ¿cierto? Y ahí también trabajan terapeutas ocupacionales y es como, ¿qué? Entonces, para ir abriendo este campo, igual es importante que a quien le interese también tiene que ir formándose o haciendo como especializaciones en el área de gestión, porque para llegar ahí se solicitan también, que Sí, sea se como es una solicitan. línea de formación. Pero bien, agradecidas de que los terapeutas y las terapeutas cada vez estamos más involucrados en las políticas públicas de nuestros países y del mundo. Y de hecho, ahí efectivamente, bueno, nombran también aquí la importancia de poder ir aportando en las políticas públicas o las políticas del centro. Y también esto que a mí me pareció muy interesante y que es muy verdadero cuando habla de elaboración de inventarios y propuestas de material. A veces uno también en los espacios va tomando otro tipo de funciones que de verdad quizás nunca te imaginaste que por ese motivo ibas a llegar a hacerte cargo como del inventario, de los fondos, de la gestión del dinero, de las compras. No todos los dispositivos tampoco manejan dinero. Eso también es un punto importante. Por ejemplo, allá en el hospital habían 2 unidades de psiquiatría que tenían posibilidad de recibir dinero, pero claramente cuando tú estás en un cargo de coordinación, tienes que aprender a gestionar presupuesto y a hacer como toda la rendición. Porque es un tema que, si me imagínense en un hospital público que sale todo por ley, te puede faltar ni un peso. Entonces, sí, claro. Son procesos que uno también en la práctica va aprendiendo. Y las propuestas de materiales para ir armando los espacios, las salas, los insumos que se necesitan. Entonces también es algo que... Y es necesario porque muchas veces pasa que los equipos, los que más usamos materiales somos nosotros. Suele ser. Suele ser, además. No siempre, pero suele pasar que los teóricos... Suele pasar. Bien. Luego, dentro de otras funciones interesantes, que aquí ya cambia el nombre de acuerdo a nuestro contexto territorial, es que habla como de la planificación y la elaboración de los programas terapéuticos individuales, que hoy en día también se denominan así, pero acá en salud mental se habla de el plan de cuidado integral. Iba a decir intensivo y dije, no, esa no es la palabra. Esa no es la palabra, no. Intensivo. No. Integral. Gracias por esa mirada. Para eso estamos. Ya, y que finalmente es lo que busca establecer cuáles son los objetivos terapéuticos que se van a trabajar con la persona, no solo a nivel individual, sino que también es un plan que se construye con el equipo y que se co-construye en realidad, porque es con el equipo que forma parte y la persona y las redes de apoyo. Exacto. Así que sí, eso es algo de las funciones en las que también participamos. Luego, obviamente también habla aquí
que muchos terapeutas ocupacionales se encargan de la organización cronológica de tiempos o espacios de programas. Sí, de los programas. Y suele pasar, por ejemplo, en el hospital de día, si bien todas las personas y cada uno de los integrantes del equipo son fundamentales, quien solía dar como la pauta organizativa suelen ser los terapeutas ocupacionales. Y de hecho los equipos esperan que uno haga eso. Como que si uno no lo hace, como que te miran raro. Y tú no nos vas a decir qué vamos a hacer, ¿no? Y la gente hace como, no, ¿por qué tendría que hacerlo yo? Puede hacerlo usted. Pero no, la gente como que espera un poco que nosotros organicemos algunas cosas. Y creo que está bien, ¿no? Como que me parece que es parte del rol que nos hemos ido ganando también. Pero también lo pueden hacer otros. Eso sí, algo que pueden hacer otros profesionales. Sí, efectivamente. Hay muchas cosas que después se van volviendo incluso un poco transdisciplinarias. Es verdad. Y acá, otro punto que aparece como de estas funciones administrativas, dice planificación de la continuidad de los programas de terapia ocupacional en otros dispositivos asistenciales. Yo quizás, no sé si tú estás de acuerdo con como que lo extrapolaría un poco a la planificación de la continuidad de los cuidados, que es como le llamamos acá en Chile. Como entender, voy a hablar desde la red de salud pública, que la red de salud pública busca que cierto, como si bien lo dice la palabra, funcionemos como una red que estemos conectados. Exacto. Y que posiciona a la persona no como que fuera de un propio dispositivo, sino que es una persona que requiere recibir atención y servicios de la red. Entonces, se habla de que cuando una persona está, por ejemplo, ya en una hospitalización en psiquiatría y requiere hospitalización cerrada y requiere pasar a la atención ambulatoria, uno debe hacer un proceso que se llama derivación asistida para promover como esta continuidad de cuidados. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? En palabras simples, que yo, no sé, terapeuta del equipo de psiquiatría, de la hospitalización, voy a contactar al equipo ambulatorio y vamos a poder contar acerca de la información de esta persona, del proceso, de lo que vivió, de los antecedentes que existen y de cuáles son las cosas que uno cree que serían pertinentes para que esta persona se le dé continuidad a su tratamiento. Entonces, en eso también tenemos un rol fundamental de poder darle como promover como la continuidad de la persona en su proceso de tratamiento terapéutico. Yo creo que en ese contexto quisiera decir que eso significa crear redes. Y eso es un trabajo administrativo importante. O sea, como de saber quién es el colega al que tengo que derivar, cuál es el instrumento que vamos a usar en común para la derivación, el poder hacer gestiones para saber si el usuario llegó o no llegó, si fue abordado o no por el otro equipo. Cuando una persona a lo mejor fue derivada a un dispositivo en el que uno está y la derivación no corresponde, saber cuándo devolver, a quién, cuál es el protocolo para eso. Ya, pues todo eso es trabajo administrativo y que no, a veces toma muy poco tiempo, pero a veces toma mucho tiempo. Y esto es con la finalidad también de que la persona no quede como en el aire. Sí, pues. Que eso es importante y de hecho, por ejemplo, cuando ingresan los estudiantes aquí de quinto, si alguna vez escuchan y saben que voy a ser su profesora, siempre les pido prepárense una presentación respecto a la red asistencial salud mental pública de acá de Chile, pero con la finalidad de que se logre también entender como la importancia de esta continuidad de cuidados, ya de cosas tan sencillas como que si una persona va a pasar de A a B, tiene que hacer toda una transición y A tiene que sostenerla hasta que ingrese con B. A B. Sí, claro. Exacto. O sea, eso debería ser, po. Que esas son las lógicas de esta continuidad de cuidados, pero que lamentablemente no siempre se cumple o funciona, entonces uno también tiene el rol de estar monitoreando eso. Exacto. Bueno, pueden ir también encontrando más detalles en el artículo, nosotros estamos tomando algunos puntos, pero desde ahí también establecen la importancia de poder elaborar y realizar un seguimiento como de estos sistemas un control, perdón, de estos sistemas de seguimiento. Y bueno, ya lo hablamos un poquito más arriba, la compra, ¿cierto?, de materiales y la gestión de los espacios, de herramientas para poder desarrollar
distintos Sí. tipos de actividades o propuestas terapéuticas. Y un punto que a mí me parece sumamente relevante y que es algo que también siempre hablamos con los equipos y también con los estudiantes, tiene que ver con las funciones asociadas al registro clínico. Ay, la ficha. La amada ficha. Así es. Yo creo que respecto a ese punto, solo quiero decir que en los sistemas de salud la ficha no siempre está integrada. A veces los SFAM y los hospitales tienen una misma ficha y pueden ver lo que el otro escribe. Pero hay otros lugares donde eso no ocurre, donde el SFAM tiene un tipo de ficha y el hospital otro, entonces no están conectados entre ellos. Y ahí es súper importante el punto que acabamos de hablar recién, la comunicación con los equipos de los otros dispositivos. Entonces creo que en el tema del registro es vital porque además es un documento legal. O sea, si alguien necesita hacer un sumario, buscar un antecedente, es un elemento legal. Entonces, todo lo que queda en ficha es norma, es ley, no sé cómo. Y es importante eso, creo yo. Así que hay que tener una forma de llenar la ficha lo más pulcra posible, que sin ser ultra extensa, sí al menos determine los elementos más centrales de las acciones que se ejecutaron en una sesión. Con el usuario, con la familia, con los cuidadores, con la persona en un contexto, en una visita. Da igual, pero en el fondo tiene que quedar el registro. Todo lo que en la ficha no está registrado, no existe. Eso yo siempre le decía a mis estudiantes en práctica. Si usted hace una acción hermosa, magnífica, que resultó increíble, pero la ficha no existe, no existe esa acción. Y eso además nos respalda en el momento de ¿cómo se llama? De cualquier situación que pueda ocurrir, respalda porque da la seguridad de que es un trabajo que está ejecutado de acuerdo a lo que está descrito ahí. Ahora, en Chile, las fichas actualmente en muchas partes son electrónicas, pero aún persisten fichas de papel. Y eso es un tema porque en las fichas de papel pasaba mucho que se perdía la ficha, que estaba en una unidad por mucho tiempo porque no la habían podido terminar de registrar. Por lo tanto, el tema de las fichas es un tema súper interesante en sí mismo, ¿ya? Y que creo que yo le doy harto vuelo porque siento que es una responsabilidad que no siempre tenemos conciencia de lo que significa. Por eso yo me quise tomar así como este momento para decir esto, como de verdad tú tienes acceso a la vida de una persona a la que no conoces. Y en esa información tienes cosas que tienen que ver con lo que tú vas a escribir, pero también con otros profesionales. Entonces, como también hay que tener una ética en el manejo de esa ficha, de no comentar lo que yo leo en esa ficha, de no sacarle fotos a la ficha, de, no sé, no llevarme para mi casa la ficha si es que está en papel, porque efectivamente son cosas que no corresponden. Y podrían llegar a ser hasta delito. Sí, son. De hecho, son delitos. De hecho, según la ley de derechos y deberes de los usuarios, delito. Es delito, Sí, sí. Sí, de repente, bueno, me acuerdo que hace poco hubo, el año pasado, antepasado, una noticia de una enfermera que revisó como, no sé, Sí. 10.000 veces la ficha de la nueva pareja de la nueva pareja de su ex. y se enteró así que está embarazada. Eso es causa de... Sí, po. O sea, es un delito. Es un delito. Y esas son las cosas que también revisamos en las clases y que uno tiene que tener como mucho ojo y cuidado, como tú dices, Consu, de lo que escribe en la ficha, cómo lo escribe, en términos de la formalidad, pero Por también supuesto. del contenido. Sí. De hecho, yo estuve en la transición de las fichas a papel, que terribles. Por favor, si la gente escribe en ficha a papel, preocúpese de su letra. Y lo digo Ay, con mucha sí. personalidad, porque mi letra es horrible. Pero vaya que es difícil leer la de los médicos. Lenguas muertas. No. Horrible, yo no entendía No, nada. weón. Es que eran jeroglíficos. Yo me acuerdo, como ya de verdad habían personas a las que tú no les entendías, parecía un electrocardiograma, que no entendías nada. Sí, yo trabajaba con un doctor, cariños Horrible. doc, que era como un electrocardiograma, no se le entendía nada. Sí. Pero bueno,
como retomando un poco eso, en términos de, claro, la transición que a papel ahora a lo tecnológico, también ahí, por ejemplo, hay opciones donde uno puede poner si es una información más estándar general o también hay una sensibilidad respecto a la salud mental. Y yo creo que igual es un entrenamiento y también se puede ir preguntando, conversando, cuáles son las cosas que uno de verdad puede profundizar en la escritura de una ficha clínica. Sí. Por ejemplo, nosotras que trabajamos en áreas muy vinculadas a experiencias de vida muy adversas, complejas, muy traumáticas, de repente las personas te detallan experiencias que son muy, muy dolorosas, con detalles muy potentes, entonces no es necesario que yo en una ficha vaya y escriba todo. Todo. Porque de cualquier espacio pueden tener acceso, entonces tengo que tener mucho cuidado también como con la privacidad, con el cuidado, con la manera en la que yo escribo las cosas. Sí, claro. Recordar que es un instrumento legal, que la persona tiene derecho también a acceder y pedir su ficha clínica, por ende leer lo que se escribe sobre ella. Y recordar también que, bueno, para nosotros también es un respaldo legal importante. Que eso es necesario como también de repente hay situaciones que son medias complejas y que se debe revisar qué es lo que pasó, qué es lo que hizo el equipo, cómo se intervino, cuáles fueron las acciones desde el componente como ético y las normativas legales. Y eso también es un registro y una protección para nosotros. Y obviamente también para la persona para poder darle continuidad a su como atención. Y bueno, yo creo que para ir cerrando este espacio, el último de los puntos que es importante también revisar y contarles es que muchas veces los terapeutas ocupacionales en las unidades clínicas y otras tenemos roles asociados a la coordinación de los equipos e incluso jefaturas de centro. De hecho, donde yo trabajo, tenemos el imperio de los terapeutas ocupacionales y casi todos los jefes son TO y casi todos los coordinadores también. Y ahí, bueno, contarles que claramente las funciones siempre van a depender de la institución. Pero cuando uno es coordinador, efectivamente tiene espacios dedicados como a la gestión, no solo como de la población directa a la que tú atiendes, sino que también te encargas y apoyas en la gestión de todo lo que tiene que ver con temas administrativos del equipo con el que trabajas y también del resto de los profesionales. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo hoy en día, bueno, yo he pasado por varias funciones de este tipo, pero hoy estoy en la coordinación de un equipo que atiende a una parte de la población urbana y a una parte de población rural. Entonces, hay muchas funciones que se asocian a la distribución de las horarias de los integrantes, las funciones que realizamos, cuándo vamos a realizar visitas, cómo se gestiona el tema de, no sé, la solicitud de un móvil para hacer una visita domiciliaria, cómo recibir o ir gestionando ciertas horas que sean médicas o de otro profesional. Entonces, participación en reuniones, en consejos técnicos, en tomas de decisiones de las funciones como administrativas de la unidad. Entonces también hay 1.000.000 de funciones en las que los terapeutas ocupacionales participan. Efectivamente. Perdón. Mi tos muriendo. Ya. Solo decir, perdón André, que las coordinaciones de terapia ocupacional, lo que yo he visto en mi práctica es que tienen la característica de ser bien transversales. Como tienden a ser no digo que todos los terapeutas son así, pero como que tienden a ser mucho más como horizontales que verticales. Y favorece mucho el trabajo en equipo. O es lo que yo he visto. Y eso también hace que las formas de trabajo sean distintas. No es lo mismo quien coordina un equipo. Y yo creo que eso es súper importante. Entonces también nosotros tenemos que fortalecer nuestras habilidades de liderazgo para coordinar. Los terapeutas tenemos muchas habilidades de liderazgo porque trabajamos en dinámicas de grupo, pero para usuarios. Pero con colegas es otra la forma de dinámica. Y uno tiene que aprender esas estrategias
resolver problemas, comunicación asertiva y otros elementos que en el fondo ayudan al proceso de ser un buen líder. Porque para coordinar tenés que liderar, no queda de otra. Y eso es algo en lo que los terapeutas no siempre estamos como tan como a caballo, no sé, como introducidos en el tema, ¿no? Se cree que ahí hay también un proceso que uno puede trabajar. Si uno, a lo mejor el que nos está escuchando hoy día, sabe o siente que tiene estas habilidades de liderazgo o que a lo mejor es un área que le gustaría, entonces es algo en lo que podría trabajar para poder tener estas habilidades que necesita y así poder liderar un buen equipo. Porque, para ser súper honesto, los trabajos siempre van a tener dificultades en distintos ámbitos, pero tener un buen líder lo cambia todo. Entonces yo creo que si uno va a coordinar, uno tiene que tratar de ser el mejor líder posible. Y yo creo que con eso yo quisiera como cerrar como este punto que tú planteas. Creo que liderar es una responsabilidad administrativa muy importante, pero también creo que es una responsabilidad personal, porque implica tener que mejorar para poder hacerlo mejor como líder para otros. ¿Sí? Eso. Bien, y bueno, al principio habíamos dicho que habían hartos artículos, hartos puntos en este artículo, perdón, y por honor al tiempo vamos a cerrar quedándonos con esta parte asociada a la organización, ¿cierto? Y a la coordinación y los aportes que puede hacer un terapeuta ocupacional en esta área. Y bueno, si se les ocurren también más cosas o más funciones que también quien se desempeñe como en esta línea, encantados que nos puedan contar y vamos a estar muy agradecidos de recibir sus comentarios. Quizás en otro momento vamos a hablar de otras líneas o puntos que aparecen en el artículo, así que muy atentos. Un abrazo a todos. Bien, muchas gracias.